El día 20 de febrero vendí todas las puts para el 15 de marzo. Esta vez vendí Amazon a 157,5, Bank of America a 32, Disney a 105 y Google a 135. Todos los contratos los vendí alrededor de una delta de 20, pero en prácticamente ningún caso tuve en cuenta el análisis técnico. Por ejemplo, en Amazon vendí dentro del rango de las bandas de Bollinger y por encima de la media móvil de 60. Y en Disney ya fue la guinda del pastel. No solo vendí por encima de la media móvil de 60 sesiones, sino también vendí dentro del rango de las bandas de Bollinger, pero en su parte superior. La volatilidad aumentó y el rango se ensanchó, y yo vendiendo por encima del extremo superior del rango, con un riesgo de cola importante. Un breve resumen del riesgo de cola. ¿Os acordáis de la distribución normal del anterior vídeo? Qué bonito sonaba todo. Bueno chicos, la realidad no es así. Suele ocurrir que por noticias, eventos, sucesos, etc., la distribución normal cambia y se ensancha, como ocurrió en este caso, donde las buenas noticias de los beneficios de Disney hizo que el precio subiera más de un 10%, haciendo que las bandas de Bollinger se ensancharan y en consecuencia estuvieran sesgadas. Es prácticamente como si vendiera fuera del rango de las bandas, pero por la parte superior. Vamos, una locura. En definitiva, si el precio le daba por corregir, mi put entraba in the money. Pero no solo hice esos errores, también el precio dejó un gap. Y en primer análisis técnico te enseñan que el precio es eficiente y suele ir a cerrar esos gaps. Al final voy a creer que me encanta el riesgo. En Bank of America ya vendí por debajo de la media móvil de 60 sesiones y fuera del rango de las bandas de Bollinger, pero no es un hecho muy representativo, porque si os fijáis la volatilidad cayó en picada y hizo que las bandas de Bollinger se estrecharan, apareciendo un poco de riesgo de cola también en esta operación. Finalmente en Google fue la operación donde todo soplaba a mi favor. Vendía 20 de delta, por debajo de la media móvil, fuera del rango de las bandas de Bollinger. En conclusión, buscar las condiciones perfectas para operar es casi imposible. Primero, que casi nunca operarías. Y segundo, que las condiciones perfectas también fallan. Esto es como querer solo jugar al póker con buenas manos, cuando un 50% de las veces vas a tener cartas altas y un 42% de las veces vas a tener parejas. Así que, ¿qué esperarás para ese 8% que no vas a ganar casi nada? Estas operaciones nos recuerdan que a pesar de que la delta marque la probabilidad de éxito del trade, esta puede estar un poco sesgada y no coincidir mucho con la realidad. Así que, cuidado. Bueno, hablemos de nuestra querida Apple. ¿Os acordáis que vendí una put que estaba in the money para el 15 de marzo? Esperando que el precio se recuperara y con ello dejar de perder, incluso ganando dinero. Pues bien, durante las últimas sesiones, el precio ha caído más de un 7%, hecho que no tuve muy en cuenta porque pensé, dejo el contrato para prácticamente la fecha de vencimiento para que el valor de tiempo y el valor de la volatilidad de ese momento bajen. Pero sorpresa, sorpresa, si vendes algo siempre hay un comprador y en mi caso el comprador no era tonto. Así que decidió ejercer su derecho de venta antes de tiempo, antes de la fecha de vencimiento, haciendo que yo comprara sus acciones de forma automática. Este hecho es el típico de para aprenderlo tienes que encontrarte con eso, no basta solo con la teoría. Así que lo que haré ahora cuando tenga un contrato in the money y una fecha de vencimiento tan cercana es estar más atento, más que nada para evitar sorpresas. Pero ¿qué es lo que pasa al comprar las acciones? Al comprar las acciones, tu nivel de divisas en la cuenta se reduce, pero no afecta a la garantía, porque se tiene en cuenta también el valor de las acciones para usar el apalancamiento. La diferencia es que tendrías que hacer covered call y con eso usar la Wheel Strategy, como resumo en este vídeo. Pero ¿qué es mejor en este caso? ¿Tener las acciones y hacer covered call? ¿O vender las acciones y vender puts? Si creemos que el precio volverá a los 185. Si vendes las acciones y vendes una put a 185, como hice en verdad, el precio de compra de las acciones fue de 185, el precio de venta fue de 170,81 por 100 acciones, que da un beneficio de menos $1.419, pero recibí la prima del contrato que me hizo comprar las acciones, que era de $469, y pagué dos comisiones, la de la venta de las acciones y la venta a la put, que el total fue de menos 2,21.
resultando todo de momento en una pérdida de menos $952. Luego, al vender la put a 185 para el 19 de abril, la prima es de $1.463, obteniendo un posible beneficio de $462 en toda esta operación. Si hubiera mantenido las acciones en cartera y vendido una call a 185 para el 19 de abril, pasaría lo siguiente. El precio de compra de las acciones fue de 185, el precio de venta sería 185. Se vendería de forma automática a través del contrato de la call vendida, una vez el contrato estuviera in the money, dando un resultado de $0 por esas 100 acciones. Pero recibiría una prima de $469 de la put que me hizo comprar las acciones y una prima de 104 de la call que me haría venderlas, solo pagando una sola comisión, la de la call, de menos $1,06. Haciendo la Wheel Strategy, obtendría un beneficio de $572. En conclusión, la diferencia entre estos dos métodos es de 110,52 a favor de la Wheel Strategy. Pero, ¿qué hubiera pasado si durante el 16 de febrero, en vez de hacer el rol de esa opción, hubiera dejado que se ejerza y comprar las acciones? ¿Qué hubiera pasado? El resultado en ese momento sería de 20,51 a favor de la put. Si tenemos una opción in the money, lo mejor que puedes hacer es sacar las cuentas y ver qué sale más a cuenta, vender puts o directamente hacer la Wheel Strategy. Hoy es el día 15 de marzo y todos los contratos han expirado exitosamente, dando un beneficio de $353. Ninguna estrategia tiene la verdad absoluta. Al final, lo que depende es tu aversión al riesgo y cómo esa estrategia se adapta a ti. Eso es lo más importante. ¿Qué es mejor? ¿Vender a 35 delta teniendo un 35% de las veces las operaciones in the money, pero con una prima más generosa y con más volatilidad en la cartera? ¿O vender a 20? Al final, no existe la estrategia perfecta, sino la que te permite irte a dormir tranquilo cada día.